Bueno, buenos días. Hemos dado esos 2 minutos de rigor y vamos a empezar ya este segundo webinar. Inauguramos la ZS School, la verdad que con mucha ilusión todo el equipo, fue una idea del equipo aquí de Siemens Bar de España, y empezamos hablando de Open Innovation. Empezamos hablando de Open Innovation entre esa investigación o centros de investigación, centros tecnológicos, cómo se podía colaborar con la empresa privada, y para ello tuvimos la colaboración y la intervención del doctor en químicas Antonio Leiva, que nos explicó casos de éxito donde un centro de investigación puede colaborar con la empresa privada vía esa plataforma que sería la Open Innovation. Y moderó en su caso nuestro director técnico, Aaron Martínez. Y hoy queremos dar el siguiente paso, el siguiente eslabón. Queremos dar en esta aula con la Universidad Jaume I este webinar de cómo conectar la innovación o coinnovar entre empresas, ¿no? Hablamos en su día de universidad, centro tecnológico, empresa, y entonces el siguiente eslabón sería cómo podemos hacerlo entre empresas privadas, ¿no? El título de este webinar es la forma más rentable de innovar es coinnovar, ¿no? Y de eso es de lo que queremos hablar, de cómo hacer colaboración entre empresas y que los proyectos de I+D sean más rentables, más eficientes y al final, que es lo que interesa, que lleguen al mercado mucho más rápido. Para ello contamos hoy con un ponente de lujo, que es David Moore. David Moore, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Presentaros o deciros el currículum de David Moore, pues casi yo creo que nos duraría la hora del webinar y David no creo que sea el caso, ¿no? Bueno, Nada. introduciros. David es Managing Partner de IFEDES, también de la empresa Borealis. Es consultor de alta experiencia en muchos tipos de sectores, como veréis y os planteará. Es un lujo tenerlo hoy, ¿no? Entonces, un poco eso, daros paso a David. David nos dará un enfoque muy de empresa. Nosotros trabajamos con IFEDES desde hace mucho tiempo y es una consultoría que nos aterriza rápido, que tiene un enfoque muy directo y un enfoque a empresa muy bueno. Y por eso forma parte de nuestro equipo directivo, ¿no? Está metido también dentro de nuestros comités. Así que, sin más dilación, David, te doy paso y empezamos. Os digo, vamos a utilizar un formato coloquio, o sea, David va a presentar ideas vía unas diapositivas que nos servirán de soporte, pero todos, absolutamente todos, tenemos la opción de participar en cualquier momento. Tenéis el chat, conforme veáis de las diapos que presenta David, de lo que está explicando David, si hay algo que comentar, queremos hacer esta vez un formato charla coloquio, con lo cual cualquier pregunta se verá e interrumpiremos a David en su speech y lo resolveremos, ¿vale? Así que nada, David, adelante. Muchas gracias, Carlos. Y buenos días a todos. Bienvenidos a la charla. Gracias por contar con nosotros. Como decía Carlos, bueno, llevamos trabajando desde el mundo de la empresa mucho tiempo, los temas vinculados a Open Innovation, desde su mayor perspectiva. Quizás, como si ya contábamos antes de la situación de la era post-COVID, de la era pre-COVID, perdón, la importancia de realizar ese tipo de actuaciones de innovación derivado de la situación que tenemos hoy en día en el mercado, pues bueno, la pregunta que hace tiempo ya me están haciendo en los últimos meses cuando participamos tanto en un webinar o cuando participamos en cualquier actuación de ese tipo, las propias compañías, es qué sacamos de este entorno en el que hoy en día nos encontramos. Que si antes decíamos que vivíamos en un entorno cambiante, hoy todavía es la inestabilidad o lo cambiante que es el mercado es todavía mayor, ¿no? Al final, como decía Carlos, por favor, yo voy a estar lanzando ideas, voy a intentar trasladaros el mayor, bueno, nuestra experiencia en este ámbito de actuación y lo que más enriquece es la interacción con todos, ¿vale? Con lo cual, por favor, sentiros libres de preguntar, de que podamos intercambiar o focalizar en aquello que consideréis que es lo más importante.
Como os decía, permitidme que voy a poner un par de diapos rápidas. Si antes estábamos en una situación donde las variables de evolución del mercado eran clave, era clave la innovación, el tema de innovación. Bueno, hoy en día todavía se hace más incisivo, derivado de que uno de los grandes cambios que está llevando la situación del COVID es que la demanda ha acelerado nuevos procesos, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer los negocios, y el consumidor está cambiando mucho más rápido. Hemos hablado de digitalización, hemos hablado de muchas dinámicas nuevas, pero si os fijáis, acabamos siempre hablando de nuevos modelos de negocio, y muchos de ellos basados en la tecnología, ¿vale? Y ahí la empresa puede estar o no preparada, más o menos preparada, tanto me refiero internamente. Entonces, aquí es donde empiezan a entrar los nuevos modelos de Open Innovation, se hacen todavía más necesarios para realmente poder estar competitivo en el mercado donde estamos, ¿vale? Salvando las situaciones financieras, digamos que centrándonos exclusivamente en la oportunidad que hoy en día nos da el entorno que estamos viviendo, nos permite abrir muchísimas más posibilidades a la innovación, ¿vale? Como sabéis, hoy en día tenemos una presión competitiva. La presión competitiva es enorme. Tenemos cada día más, como digo aquí, manda el que tiene la demanda. El consumidor es el que nos guía, el que nos marca, el que tiene que guiarnos y el que nos marca, porque no aún todo el mundo el foco lo tiene el consumidor, pero debemos grabarnos a fuego que manda el que tiene la demanda. Con lo cual, el que nos marca la guía y por dónde tenemos que continuar, por supuesto, es la demanda. Los mercados se están polarizando cada vez más. Los que están en medio, digamos que están en ninguna parte. Con lo cual, y encima tenemos una situación en la que el mercado tiende al precio mínimo mundial. Tenemos cada vez marcas más posicionadas, puntos de distribución que cada vez mandan más, y esto genera una hostilidad en el mercado muy grande. Con lo cual, todo lo que es diferenciación y liderazgo, tanto si es como tradicionalmente vinculado a costes, cada vez tiene menos sentido y cada vez genera más problemas a la hora de vender. Nos cuesta más vender y posicionarnos derivado de la hostilidad que hay en el mercado. Y como decía, siendo que el mercado tiende al precio mínimo mundial, ¿vale? Nuestros posicionamientos vinculados a costes son insostenibles en el tiempo. No podemos permitirlo. Si eso lo juntamos con todo el cambio sociológico, que se están cambiando, como antes hablábamos, profundamente la demanda, hace que los hábitos de vida y de consumo cambien radicalmente. Tenemos encima un consumidor, creo que estaréis todos de acuerdo, en que tenemos un consumidor 100% proactivo. Tenemos hoy en día los consumidores con tanto acceso a información y tan rápido, nos dicen lo que quieren y cuándo lo quieren y cómo lo quieren. Y eso nos obliga a ponernos las pilas de una manera muy relevante, ¿vale? Esto, en los momentos previos, como decía, al COVID era clave. En los momentos actuales es una oportunidad. Si surge una oportunidad de esta situación, es que podemos innovar en dos ámbitos, principalmente en la parte de mercado y en modelos disruptivos. Lo que nos ha obligado la situación actual es a darle velocidad a nuestras decisiones, a la toma de decisiones y a los procesos internos. Situaciones que teníamos antes, como el ejemplo siempre es el de digitalización últimamente, digitalización en todos los ámbitos, ¿vale? O nuevos modelos de negocios basados en el ámbito digital, ha hecho que compañías que se lo estaban planteando para el 2021, hoy en día ya tienen esos modelos de negocio implantados. Lo primero es la velocidad, llegar al mercado corriendo, porque tenemos que estar ahí, porque si no, no estamos competitivos. Pero muchas veces necesitamos evolucionar esa innovación, ese proceso disruptivo que muchas veces tanto va con la parte de modelo de negocio como la parte tecnológico. Y en este ámbito es donde empieza a tomar relevancia dos cosas, dos ámbitos. Uno, identificar, reconocer y reaccionar a todos estos cambios es clave.
Y segundo, empezar a tomar iniciativas concretas, como decía, de innovación de mercado, innovación disruptiva, que en muchos casos puede tener que ver con la tecnología, ¿vale? En este aspecto, al final, tenemos una competencia feroz. Y si os fijáis, la mayor competencia que hoy en día tenemos en este ámbito es el mundo startup. Y cuando estoy hablando de startup, me ampliaría más que a startup como pequeña compañía que tiene esa capacidad, a cualquier compañía tecnológica de cualquiera de los grandes players que lo que tienen es una capacidad de rapidez, de innovación, de flexibilidad. En el ADN llevan la innovación. No sé si todos conocéis la filosofía de Amazon que se innova sí o sí. O sea, no hay posibilidades. Toda idea que llega de innovación se lleva adelante. ¿Por qué? Porque saben que se van a equivocar, porque saben que innovar es constantemente iterar en el mercado y es la forma de que ciertas innovaciones pues triunfen, ¿no? Ahora hablaremos de qué tipologías, desde nuestro punto de vista, son las que hoy en día están funcionando en el mercado y bueno, la clave es que, como decía, los mercados se mueven más rápido que nunca. Las empresas tradicionales no somos capaces de reaccionar con la misma agilidad que en este caso nuestros mayores competidores, como pueden ser las startups o otras compañías que lo llevan en el ADN, con lo cual esto conlleva como aquí un impacto totalmente negativo en nuestra cuenta de resultados, en nuestra facilidad de llegar al mercado y es el momento de buscar claramente alternativas, ¿vale? Mirar, desde nuestra perspectiva, cuando hablamos de innovación, hablamos pues, de innovación de mercado, innovación disruptiva, tecnología, pero de nuevos productos, pero la clave es quién llega antes al mercado, el primero que llega al mercado, no el primero que crea el producto. Entonces, este es el cambio radical que intentamos promover en las organizaciones, en las compañías, de cara a que esa tiene que ser la mentalidad. Foco en el cliente final, foco en llevar a mercado nuevas innovaciones de mercado o nuevas pruebas de producto, pero constantemente, porque la clave no es, insisto, el primero que tiene el producto, sino el primero que consigue llevarlo al mercado, ¿vale? En esos entornos donde la rivalidad y la inestabilidad son donde nos movemos, nuestro posicionamiento claramente tiene que ser en innovación, claramente. No es un tema de procesos, de costes, de resultado. Por supuesto que la innovación, el foco de innovación nos lleva a conseguir mejores resultados, tenemos que trabajar los procesos, pero nos puede mejorar toda la estructura de la organización y los procesos derivado de que el foco que actuamos es la innovación. Y cuando hablo de innovación, insisto, innovación de mercado e innovación disruptiva, que podamos hablar tecnológica, que muchas veces es la derivada de la decisión de mercado que hemos tomado. ¿Vale? Hablo de innovación comercial, innovación de cómo actuamos con los servicios, innovación de cómo contactamos con el cliente, qué actuaciones hacemos. Eso es innovación puro y duro, ¿vale? ¿Cuál es la situación? Como os decía, que la forma tradicional ha sido siempre muy vinculada a conseguir investigar, lanzar productos y eso al final no es innovación. Al final eso es puro I+D. Que al final siempre me ha gustado esta definición. La investigación convierte dinero en conocimiento y la innovación convierte ese conocimiento en dinero, ¿vale? Con lo cual, en muchos casos se trata de destruir lo ya hecho, buscar nuevos procesos, productos, modelos de negocio y ver el mercado con otros ojos diferentes. Y ahí la clave, como antes decía, desde nuestro punto de vista y experiencia, tiene que ver con el enfoque a mercado, el enfoque a demanda, estar muy cerca del consumidor. Y innovar en en esa rotura de esquemas vinculados a cómo hacíamos las cosas y cómo quiere el consumidor que hoy en día lo hagamos. Es poner el consumidor en el centro para todas nuestras actividades, focalizarlas en innovar basado en lo que el consumidor nos demanda, ¿vale? Ahí David, yo tenía una observación porque nos has lanzado muchas ideas en pocos minutos, que es lo que esperaba, que lanzaras muchas ideas en pocos minutos. Has hablado de costes, enfoque a costes, que tenemos que saltar a innovación, has hablado de foco. A ver, bajo mi punto de vista, innovación que no aporta valor no es innovación. O sea, al final, lo que vemos en muchas empresas es que estaban focalizadas a costes
ven que realmente ya no son competitivos y entonces dicen, bueno, la solución es innovar, ya, pero a ver, innovar sobre qué, con qué foco, porque no es cuestión de montar, en este caso nosotros en la empresa química, montar un laboratorio con 30.000 equipos, hacer una inversión grande para innovar en qué, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de foco, y por eso planteamos el tema de coinnovación, ¿por qué no subimos al carro desde inicio al cliente? ¿Por qué empezamos a hacer innovación y no preguntamos desde un minuto uno con metodologías, por ejemplo, como es el Agile, qué te hace falta, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en ese caso? Pues mira, la respuesta es muy concreta, es cultura. Tenemos una cultura de empresa tradicional en la que, perdona que lo diga así de claro, pero lo importante es el hierro. La máquina, el producto, venimos de esa cultura. Entonces, o cambiamos la cultura por una cultura de demanda, manda al que tiene la demanda, no me canso de trasladar esto siempre, o es imposible darle esta transformación a la compañía, ¿vale? Porque tenemos esa mente de que, primero, mucha innovación o mucho desarrollo venía en desarrollar productos internamente y en mucho caso, pues eso, comprar maquinaria para mejorar costes. O sea, esa era la fórmula tradicional. Hoy en día, mira, me sirve la pregunta para contarlo. Este era un poco el modelo de habitual de innovación, en el que al final las ideas nos venían, pues bueno, cuanto menos, porque esto ya era un modelo bastante evolucionado, de nuestro entorno más directo, ¿no? Nuestro entorno más directo, en muchas casas y compañías, fíjate, la parte de clientes, proveedores y competidores ni siquiera se escuchaba, venía todo por el sistema público de I+D, organización interna. Eso al final es endogámico, eso es nosotros mismos creyéndonos que somos los que sabemos lo que el cliente va a querer. El tema de empujar el producto al mercado ya no funciona, el mercado ya ha cambiado radicalmente, antes sí, antes el modelo de la distribución, se trataba de poner el producto lo más rápido en el mercado y hoy en día es de clavar lo que el cliente quiere. Con lo cual, siguiendo este esquema que estoy posicionando, daba lugar a la evaluación de las ideas siempre internamente. ¿Qué es lo que cambia radicalmente? Y en la línea de lo que me estabas trasladando. Que hoy en día tenemos que dar un paso atrás. Y ese paso atrás pasa por entender claramente la demanda primaria, los hábitos de consumo, los hábitos de compra, los roles que cada consumidor, los arquetipos de clientes que tenemos. ¿Quién es el buyer empresa? ¿Quién es el buyer? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Y cuándo lo quiere? ¿Vale? Tanto en el mercado de consumo como en el mercado industrial. O sea, esto al final es un tema de mercados B2C y B2B, no es un tema de solo pensar en el cliente final. El cliente final, si nosotros vendemos a un mercado B2B, tengo que llegar al cliente final porque sin eso voy a ciegas y dependo de mis clientes que hoy en día que son otros clientes industriales, entonces acabo dependiendo de si ellos hacen este ejercicio o no. Al final, se trata de adelantarse, de dar un paso adelante, identificar las necesidades para definir los objetivos. Y que eso, unido a nuestro sistema tradicional, dé lugar a sumando lo que dice clientes, proveedores, competidores, sumándolo a lo que realmente la demanda es lo que nos traslada que quiere. Es ese cambio de cultura el que hace falta para implantar ese tipo de actuaciones, ¿vale? Por eso en muchos casos es más, no hablo de la palabra sencillo, pero es más natural venir de una cultura de hacer I+D dentro de casa para decirle al cliente lo que quiere. Ese es el cambio radical. Y aquí es donde empiezan las actuaciones vinculadas a que, joder, esto cuesta dinero. Esto requiere un equipo. Esto requiere que estemos día a día con el mercado. Bueno, es que para eso está el Open Innovation, las actuaciones de Corporate Venture, todo esto que es la temática de hoy, porque al final la forma más rápida de innovar en este tipo de actuaciones, llegar al cliente, es colaborar. Es todo lo que tiene que ver con, pues eso, como lo estamos llamando, con innovación, innovación abierta, Open Innovation, modelos de Corporate Venture. Tenemos que abrir la mente, cambiar la cultura y entender que nosotros, con nosotros mismos, no vamos a ser capaces de llegar al mercado con la velocidad y con las capacidades que el consumidor final demanda. Mira, voy a hacer un símil rápido, permíteme. Nosotros estamos también metidos en temas de startups. Muchas veces nos viene el emprendedor
que tiene la idea magnífica, el modelo de negocio ideal. Y entonces lo primero que le preguntas es, ¿me lo explicas? No, no, no. Es que usted que es Business Angel, usted que tiene esta capacidad, que está en el mercado, que tiene tal, a ver si me lo va a copiar. Pues nada, pues mira, mételo dentro de una cajita, lo metes bajo de la cama, que es la única forma de que ese modelo sea siempre competitivo. Y es que nadie lo sepa. Y es que esté bajo de una cama. Esa mentalidad, si la tienen muchos de los emprendedores con las startups, imaginaros en el sector tradicional. Me van a copiar, no voy a... Al final es pérdida de tiempo y ahora es todo lo contrario. Hay que rápidamente conseguir colaborar con terceros, colaborar con centros tecnológicos, colaborar con startups, colaborar con otras compañías, alinear objetivos que persigue la demanda y rápidamente, ahora os trasladaré un poco la metodología que creemos que funciona, rápidamente salir al mercado y empezar a iterar con el cliente. Claro. Ahí, David, perdona que te interrumpa, pero es que me ha hecho gracia porque a mí me pasó un caso igual. Hicimos un evento de Open Innovation en la Feria de Estaca en Villarreal y planteamos un proyecto que se llamaba Jeremy King, ¿vale? Que era desarrollar unas tintas para diferentes sectores, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos conocimiento en sectores como textil, sectores como cerámica, pero vimos que esas tintas también tenían mucha realidad en el sector plástico, ¿vale? Pero nosotros no tenemos una división de plástico, con lo cual hicimos un evento en el cual buscábamos colaboradores que nos ayudaran, ¿vale? Nosotros sabemos hacer tintas, pero no sabemos cómo esas tintas se van a aplicar en plástico, pues alguien que sepa de plásticos, pero que no sepa de tintas, ¿no? A grosso modo, esa era la pregunta. Salió un señor que levantó la mano y dijo, yo sí que tengo idea de plásticos, yo sé cómo se puede hacer, pero es que ustedes son una empresa muy grande y si les digo lo que yo sé, pues tengo miedo de que me cojan el conocimiento y que hagan ustedes el negocio. Entonces yo le pregunté, mire, ¿usted tiene la demanda o que tiene los clientes, tiene el mercado? No, no lo tengo. Vale. ¿Tiene la estructura de I+D correcta para esto, ponerlo en máquinas, contacto con gente de maquinaria para imprimir, todos esos contactos, homologaciones? ¿Lo tiene? No, tampoco lo tengo. Pues entonces, nosotros aportamos esto, usted aporta lo otro. Quiere decir, si tienes todo completo, quiere decir, el que tenga el círculo completo desde el desarrollo y tal, evidentemente, como tú dices, no es meterlo debajo de la cama, sino ponlo en marcha. Es decir, si te ves capacitado para ello, ponlo en marcha. Pero entre no ponerlo en marcha por miedo a que me lo roben y no tener la capacidad, yo creo que vale la pena arriesgarse. Ese es mi punto de vista. Por eso al final focalizaba con el tema de la cultura. Si es que al final, si lo piensas, es un tema de cultura. Tenemos que entender claramente que este modelo ha cambiado, que tenemos velocidad y gracias a Dios podemos decir que hay herramientas que ya están, que son modelos que hoy, los temas de Open Innovation, los temas de co-innovación entre compañías, pues bueno, tú te vas a mercados como el americano, yo estuve hace 6 años allí viendo todos estos modelos y están súper evolucionados. O sea, ahí nos llevan una velocidad, una ventaja respecto a ese tipo de actuaciones y ya está, digamos, que dentro de la cultura empresarial esa necesidad de colaborar entre compañías en los temas también de innovación, porque antes colaborábamos en comercial en temas de producción, pero hay que colaborar en los modelos de innovación y eso al final es una co-innovación que hoy en día hay muchas herramientas ya testeadas, trabajadas, que metodológicamente dan unos resultados para ambas compañías y que protegen los intereses de ambas partes. Eso está inventado, gracias a Dios, con lo cual lo que tenemos que es el cambio cultural para poder hacer realmente ese approach. Al final, como te decía, siempre domina la cultura. Es que es la triste realidad. Al final, si tú tienes una estrategia de innovación súper buena, una colaboración entre dos compañías, un modelo de innovación que ya sabes incluso que va a ser éxito y has conseguido que dos compañías, dos directores de innovación se alineen para desarrollar un producto, como la cultura de la compañía del que esté arriba no esté alineado con esto, es fracaso. ¿Cuántos grupos, digamos, los famosos consorcios se han hecho comerciales en la historia? Que se han iniciado con muchas ganas tal, y han muerto derivados de las diferentes culturas de los empresarios. En el momento, esto es extrapolable a todas las líneas. En el momento la cultura permite, tengo una cultura de Open Innovation, bueno, al final permite que todo esto se vaya cumpliendo. Y como decía, hoy en día, gracias a Dios, hay muchas herramientas. O sea, hoy en día tenemos muchísimas fuentes de innovación.
Y todas las iniciativas que estamos viendo, no sé, diría, por ejemplo, así, a de pronto, iniciativas como cualquiera de las grandes compañías que hacen, por ejemplo, vosotros mismos que estáis haciendo, empezáis a hacer actuaciones vinculadas a innovación externa, en el que esto mismo, esta formación, al final estamos abriendo mucha formación dentro de la compañía, muchas iniciativas que permiten realmente empezar a una vía de innovación y de posicionamiento de la compañía que da lugar seguro a nuevos desarrollos, colaboración entre compañías, etcétera. No sé, iniciativas como las de Aguas de Valencia, que acaba creando su área de innovación externa, independiente, en el que, pues por supuesto que se trata de que un área independiente genere toda esta línea de Open Innovation y acabará repercutiendo en tu compañía. La clave es separado, para que las culturas de las compañías sean diferentes y dirigido por un equipo totalmente paralelo. Así es cuando funciona. Si no tienes cultura de innovación, si la tienes dentro de la compañía, no hace falta separar nada, pero si no estás con un elefante y con una gacela, que es imposible que los dos vayan a la misma velocidad, ¿vale? Al final, como os decía, hoy en día tenemos multitud de fuentes de innovación. La primera, lo que sería toda la parte de más interna, inteligencia competitiva, proveedores, vendedores, proveedores. Digo proveedores, claro que sí. ¿Qué iniciativa se puede trabajar con proveedores? Por ir entrando en detalle, pues bueno, al final nosotros tenemos un proveedor como alguien que nos aprovisiona, como alguien que nos da un producto o servicio para que nosotros acabamos vendándolo. Hay una co-innovación súper potente con el proveedor, haciéndolo partícipe de las necesidades del cliente final para desarrollar innovaciones de producto o de servicio vinculadas a lo que el cliente final te dice. Pero ¿cuántos de nosotros le decimos a nuestro proveedor toda la información de mercado, lo que quiere el cliente, cómo la quiere, de una forma abierta? Por supuesto, primero hay herramientas de que podamos proteger ambos el output. Pero es que, como insisto, existen. Con lo cual, por ahí tenemos una vía súper concreta. Ahora, al final, contaré algún caso parecido en el que podemos empezar a trabajar. Por supuesto, los centros tecnológicos, universidades y demás, donde hay muchísimo conocimiento, para el cual nosotros aportamos conocimiento de mercado, la capacidad de convertirlo en negocio, la capacidad de llevarlo a mercado, valorizarlo. Estamos cerca del cliente final, ¿vale? Es que al final. Sí, sí, perdón. No, David, que Por al aquí. final de lo que estás comentando del tema de relación, porque nosotros con el tema proveedores, evidentemente, también tenemos la cadena de valor tanto hacia arriba como hacia atrás como hacia adelante, ¿no? Pero el planteamiento que hacemos a clientes a nivel de innovación es primero marcarles cuál es nuestra ventaja diferencial. Es que al final tú tienes que marcar tu ventaja diferencial cuál es y dónde estás en la posición. Entonces, en este caso, si yo estoy en un B2B y mi cliente está en un B2C, su ventaja diferencial de inicio ya es que él tiene el contacto con el cliente final que yo no voy a tener nunca, con lo cual ahí no nos vamos a solapar. Quiero decir, yo tengo que saber qué quiere tu cliente final para en la cadena de suministro aportarte valor antes, ¿no? Pero es cuestión de saberlo, porque si no lo sé, al final tampoco sé qué estás interesado en desarrollar, ¿no? En cosmética está en boga el tema de los microplásticos. Pues evidentemente nuestro I+D se tiene que enfocar al tema de microplásticos. ¿Por qué? Porque es un problema del consumidor final que les está pidiendo que no utilicen ese tipo de materiales como materia prima y parte de la base nuestra, ¿no? Pero claro, ahí al final el solape es ese. Ahora, si nos sentamos a coinnovar dos empresas donde vamos al mismo mercado con el mismo tipo de cliente y con la misma ventaja diferencial, pues evidentemente puede haber solape y pueden haber problemas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las claves a nivel de búsqueda de proveedores es buscar e identificar el que nos aporta una ventaja diferencial que nosotros no tenemos. Y sobre todo, que estas cosas no pasan de un día para otro. En el momento tú coges una estrategia de innovación, pues mira, temas muy básicos. Al final es el comité, la dirección, tiene que decidir que hay un sueldo de una persona que normalmente suele ser fuera de la compañía, que voy a incorporar a la compañía para que tenga una estrategia a 3 años. Cambio cultural total. Yo no espero mañana hacer una innovación concreta para sacarla al mercado. ¿Por qué? Porque si yo me voy a un proveedor, le estoy trasladando todo esto y ya nos podemos sentar los dos pensando en que está viniendo esta tendencia de mercado, tenemos que trabajar conjuntamente. Ya lo estás haciendo con una temporalidad
¿vale? De que pueden haber unos resultados de corto plazo, por supuesto, no tenemos que olvidarnos eso, por supuesto, pero pensando con una mentalidad un poco más de medio plazo. Eso nos da pie a que podamos colaborar los dos de una manera sana, transparente y muy orientada a mercado, porque no nos va a salir primero todo bien a la primera, porque tenemos que interactuar con el cliente y porque es la forma que nosotros convertimos la innovación en estrategia y realmente conseguimos que no sea una moda o algo de corto plazo o que esperamos que coinnovemos con alguien y que salgan los resultados mañana. Pues no, sinceramente lo siento, pero no funciona así. Entonces, la clave es que con un espacio temporal podamos enfocarlo, ¿vale? Hablaba de proveedores, pero fijaros, mirar, aquí misma en la Comunidad Valenciana hay iniciativas, pues bueno, están vehículos de Venture Capital más enfocados a un tema de innovación abierta que a un tema de lo que sí, un tema de rentabilidad concreta de Venture, ¿no? O sea, vehículos que están como el Test Transfer o iniciativas que están aquí en Valencia, que, bueno, que se basan en qué, en hacer un funding de empresas industriales que como quieren llegar al mercado y necesitan, no tienen la estructura y no, bueno, en muchos casos no saben cómo hacerlo, lo que hacen es que se hacen partícipes de un fondo en el cual les va a permitir acceder a proyectos o a innovaciones. ¿Estoy con mi competencia en el fondo? Sí, no hay ningún problema. Eso es un cambio cultural que ya está ocurriendo hace años. ¿Por qué? Porque, como insisto, hay herramientas que permiten ordenar todo ese tipo de iniciativas, ¿vale? De forma que cada uno traslada cuáles son sus retos de futuro y ahí tienes al fondo, que es el que trabaja todo el ecosistema, trayendo proyectos, innovaciones, productos que mañana se desarrollan con una metodología y que pueden dar lugar a que tú la incorpores mañana a la compañía, ¿vale? Y están trabajando todos juntos. Y al final eso da lugar a un beneficio mutuo de dos compañías. Tienes proveedores, como decía, tienes toda la cadena de valor incorporada en ese tipo de actuaciones y cada uno está aportando. ¿De quién es el activo cuando sale? De los que han participado. Y se busca una normalización para que salgas al mercado. La clave es que tú estás saliendo al mercado con esa innovación. A lo mejor no tienes el 100% del valor, pero es que estás saliendo con esa innovación al mercado. Volvemos a lo mismo, cambio cultural de això és meu y solo meu. Entonces, al final, es un cambio que puedo hacer, ¿vale? Y después están las iniciativas, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el corporate venture. Que ahora comentaré un poco, pero va más ligado al poder abrir la mente hacia iniciativas por ejemplo, de startups o de otras compañías que conjuntamente exploran el desarrollo de incorporación de una tecnología o co-liderar un producto o una innovación conjuntamente en esa línea, ¿vale? Como os decía, el final son modelos, el Corporate Venture, modelos de innovación híbridos cuyo objeto principal es el Open Innovation, claramente, ¿vale? Buscar innovación y talento tanto dentro como fuera de las organizaciones. Y aquí perdón, voy a poneros, aquí hay X herramientas que hoy en día podemos utilizar. Muchas veces se nos llena la boca de hablar de intraemprendedurismo, pero no lo fomentamos. Y sin intraemprendedurismo, ¿por qué? Porque nos genera el problema de si esta persona me viene con una idea y funciona, se irá de la empresa. ¿Quién ocupa su puesto? Pues sí. Es que toda esa serie de planteamientos hay que hacérselos para poder realizar una colaboración, una innovación en colaboración o directamente un intraemprendedurismo. Insisto, cuando yo hago una co-innovación, lo más importante es que tenga personal dedicado y que como es estratégico y culturalmente estoy apostando, pues a lo mejor tengo un recurso que hoy en día está vinculado a un área de la empresa que le voy a regalar, le voy a invertir, le voy a dar el X% de su jornada para que se dedique a focalizarse en esta co-innovación, esta colaboración, este desarrollo de una idea a través de terceros y que le dedique todo su tiempo, porque si sale bien, esa persona, primero, le estoy dando un desarrollo de carrera y segundo, va a repercutir en mi core de negocio. Seguro. Es que ahí, David, el problema muchas veces que nosotros nos enfrentamos es que por el miedo a esa fuga de
de lo que es la inteligencia del personal, esa fuga de talento, al final los metemos, dijéramos, en una caja, ¿no? Y al final le damos libertad, ¿no? Entonces, al final se va yendo. Al final el talento se va porque no le das esa libertad para desarrollar. ¿Hay un peligro de que evolucione? ¿Hay un peligro de que salga? Sí. Pero para mí el coste de oportunidad es mucho mayor. Es decir, al final, si no doy esa opción a que la gente se desarrolle, estoy perdiendo oportunidades. Si pierdo oportunidades con la velocidad que tú has dicho antes, que tenemos que innovar, pues al final el problema es que la oportunidad se va, ¿no? Nosotros lo hemos notado. Nosotros partimos de una empresa, como tú bien enfocas, más tradicional, ¿no? Donde hacíamos un ciclo de vida de producto que te puedo decir que era de 5 o 6 años. Estamos viendo que el ciclo de vida de producto a día de hoy en una empresa industrial está por debajo de un año. Entonces, si yo me pongo a ver si me lo cogen, si no me lo copian, cuando ya estoy, ¡pum!, ya desapareció el mercado. Entonces, este es el coste de oportunidad. ¿Es un riesgo? Sí, pero yo creo que es mayor el del coste de oportunidad. Totalmente, totalmente, por supuesto. ¿Vale? Perdona, estaba trasladando un poco las herramientas en esa línea, ¿vale? Esa es una de las problemáticas vinculadas a las personas. La otra que hemos hablado vinculada a la necesidad de que sea exclusivamente mío. Pero claro, fijaros, todo lo que tengo aquí encima, lo que he puesto en la diapo, está todo vinculado a apertura de la empresa y de nuestros retos y nuestras necesidades al exterior. Estas iniciativas, los hackathons, las incubadoras de ideas, ¿en qué se basan? Venture Builder, ¿en qué se basan? En que yo como compañía sé que he hecho mis deberes y sé los retos que voy a tener de futuro. Y tengo dos opciones. Invertir internamente, con lo que necesito personal, o darle velocidad, que es lo que demanda el mercado, y lanzar un reto al mercado. Lanzar un reto al mercado profesionalizado. ¿Qué quiero decir? Que si mi reto es el de, como estabas explicando muy bien antes, vuestra experiencia en esto, si mi reto está vinculado a otro sector, pues bueno, es que le tengo que contar al de los plásticos cuál es la potenciabilidad de mercado y la innovación por donde puede ir. Y hoy en día todo lo que tiene que ver con hackatones, incubación de ideas, adquisiciones de startups, fijaros, son todo en gente, posiciones culturales mucho más frescas que dan pie a que se den. Entonces, con esa flexibilidad y esas capacidades, tú lanzas un reto al mercado y tienes de repente trabajando a 20 personas que son expertos del sector para intentar solucionarte la idea. Esa idea mañana tú tienes que reconocerla y tienes que hacer partícipe a los que vienen y conlleva que a lo mejor los integras en la compañía o generas una spin-off de esa idea que te va a repercutir a ti esa llegada al mercado. Pero claro, pasa por eso, pasa porque al final tú tienes a un emprendedor, tienes a un intraemprendedor o tienes a una compañía que ha sido capaz de desarrollar algo y que tienes que después a través, como os digo, de X herramientas, pues compartirlo, la llegada al mercado y hacerlo estratégico, ¿vale? En esa línea es un poco donde hoy en día nos estamos moviendo. Al final, nosotros, como tú muy bien decías antes, nosotros tenemos conocimiento, acceso al mercado. Digo nosotros cuando hablo de empresa industrial en relación a una startup, por ejemplo, que cómo podemos linkar ambas partes. Esto sería extrapolable a cualquier compañía con la que quiero co-innovar. Al final, yo tengo un conocimiento de mercado con el acceso, unos recursos e infraestructuras, un capital y una capacidad de producción. Y ellos tienen la agilidad, la gestión del riesgo que yo normalmente una empresa tradicional no asume de la misma forma que asume una startup, la pasión, la fuerza, la capacidad de buscar mercados. Cuando digo capacidad de buscar mercados es de iterar en el mercado, de lanzar un producto, ver si funciona o no funciona, cambiarlo, volver a lanzarlo. Eso a nosotros, que somos elefantes, normalmente como compañías nos cuesta muchísimo más. Al final, esa búsqueda de romper barreras unido a nuestra necesidad de innovar hace que si se produce la sinergia, automáticamente sales al mercado, ¿vale? ¿Cuál es, volviendo al cambio cultural que tiene que haber, ya sea con dos compañías o con una startup? Que tengo que saber cosas como que yo cuando la compañía me relacione con una startup o con otra compañía, temas como le voy a pedir exclusividad. Entonces no colabores con una startup. Si le pides exclusividad, o la compras o la fagotizas básicamente, o nunca vas a llegar a nada.
Y si se lo pides, lo que vas a hacer es matarla. Volvemos a lo mismo, cambio cultural. Hay herramientas para proteger todo esto y basado en que yo voy a ser el primero que tengo esa capacidad y el producto de poder lanzarlo al mercado, siempre puedes llegar a acuerdos en el que durante 2 años yo voy a comercializarlo solo, durante un tiempo voy a ser el primero. Se trata de llegar a esa tipología de acuerdos que permiten que tú accedas a la innovación con una ventaja temporal, lo lances al mercado y tengas un espacio de estar competitivo mucho mayor que lo podría tener un competidor. Si no haces eso, ¿cuál es la posibilidad? Que te estés tú internamente iterando para conseguir eso, no lo consigas y haya pasado mucho más tiempo y lo consiga un competidor. Con lo cual hay un coste de oportunidad increíble. Eso es la Ahí, David, barrera cultural que hay que romper. vale, es que esta diapo veo reflejada en muchas empresas, incluso podía, siendo autocrítico, podía ver reflejada incluso la nuestra, ¿no? Nosotros estamos en la parte izquierda, ¿no? Conocimiento, acceso al mercado, infraestructuras, capital, producción. Pero lo que está en gris más clarito es lo que hago, o sea, lo que el COVID ha puesto sobre la mesa. O sea, marca, creatividad, riesgo, agilidad, poca motivación. O sea, al final esta situación de crisis lo que para mí marca es adaptabilidad, ¿no? Y una empresa de este tipo es difícilmente adaptable. Bajo tu experiencia, ¿se puede hacer un equipo interno en una empresa, entre comillas, llamémosla un poco dinosaurio tradicional? ¿Se puede hacer un equipo interno y transformar esa compañía? ¿O hay que ser realista y crear otra que sea un spin-off, una startup y sacarlo de esa estructura? Quiero decir, porque sabes que la cultura, como estás diciendo, a veces no es fácil de cambiar, ¿no? Entonces, bajo tu punto de vista o tu experiencia, ¿se puede transformar una cultura entera o al final es darse de cabezazos contra la pared y hay que coger al equipo que veamos que sea más versátil, que sea más adaptable y crear, dijéramos, esa spin-off, esa startup? Bueno, pues la contestación es que yo, si me hubieses preguntado hace 3 años, te diría, yo iría a intentar buscar la frescura. Gracias a Dios, en los últimos años cada vez hay más zonas grises. Con eso quiero decir que se da la circunstancia de que las empresas están reaccionando a los cambios de mercado y a las situaciones, como las grandes startups se están moviendo tan rápido y son capaces de fagocitarte o digitalizarte un sector como aquel que dice un día para otro, pues bueno, la gente ya, aunque sea por miedo, tiende a reaccionar. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que en este caso hay parte de cambio del cultural, cambio del chip, que empieza a tener efecto. Y entonces nos permite poder actuar en cualquiera de las dos situaciones que estás planteando. ¿Qué quiero decir? Que lo ideal es equipo nuevo, o sea, pero que sea equipo interno. Cuando digo equipo nuevo me refiero a equipo nuevo, equipo interno, perdón, dedicado a desarrollar una actuación. Pero claro, el proceso previo es que he tenido que saber qué es lo que me está pidiendo el cliente, con lo cual hay un proceso interno que hay que trabajar y de ahí sacar un funnel de ideas, tantearlo un poco en el mercado y ahí es cuando empiezas a tantear el mercado es cuando el equipo tiene que tener una dedicación al menos importante dentro de la compañía a este proyecto. Entonces es cuando surge la posibilidad de ¿es viable o es inviable? Y ahí es cuando hay que tomar la decisión de si se hace una spin-off para desarrollar el producto. Porque una spin-off la haces cuando ves que tienes suficiente mercado, suficiente posibilidad de lanzarla al mercado. Si no, no tiene sentido. Porque si no, al final lo que vas a hacer es sacar una idea, probarla, puede ser que no haya suficiente tamaño de mercado, puede ser que no tengas el feedback que tú esperabas y al final has montado toda la spin-off y la acabas matando. Eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo con compañías que tratando de hacer esto se han convertido en grandes patrimoniales. Se han participado en startups o han creado una spin-off, pero no le han dado la velocidad, no la han integrado dentro de la compañía como hacía falta, entonces han convertido, pues tienen ahí una spin-off pequeña de la cual tienen una participación y siguen trabajando, ¿no? Con lo cual, si yo tuviese que decir hoy en día, si he sido capaz de desarrollar un producto en colaboración, me da igual que sea interna o en colaboración, y ese producto, el primer test de mercado dice que puede existir el suficiente tamaño de mercado para lanzarlo, ahí lo perfecto es lanzarlo al mercado. Siempre que no sea un activo core de la compañía. Si es un activo core, hay que mantenerlo internamente
para poder desarrollar la compañía. Pero ahí es donde diferenciamos innovación e innovación disruptiva. Todo lo que tiene que ver con innovación es para, puede ser de mercado o sobre un servicio y un producto mío. Es para evolucionar, seguir teniendo una empresa competitiva. Todo lo que tiene innovación disruptiva hay que plantearse si, perdón, mi compañía a nivel de estructura interna, canal comercial, capacidades, financiación, tiene capacidad de llevar eso a término. Si es que no, para eso están las spin-off, porque tú sacas una spin-off con un activo que es 100% tuya, que puedes financiar con terceros, hacerlos partícipe del proyecto y por el cual, que es lo más importante, tienes un equipo totalmente focalizado y dedicado a desarrollar ese proyecto. Y es cuando realmente tienes las probabilidades de que eso funcione, se triplican, básicamente. David, tenemos una pregunta en el chat. Hablamos o están hablando de ese miedo, ¿no? De ese miedo a si me roban la idea, ¿no? En el caso de gente de éxito, en el sector cerámico, la empresa que era Lleno, que fue pionera en el tema de digitalización, plantean la pregunta en esa integración con gente o con empresas, ¿vale? ¿Cómo puede asegurarse un innovador, cómo puede asegurarse a alguien que tenga una idea que después ese desarrollo de mercado sea equitativo y justo? Es decir, porque sí, está claro de que en el caso que te he puesto yo del plástico, nosotros aportábamos mercado, aportábamos capital y tal, pero sí que podría ser que la otra persona tuviera una idea, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser eso cuando eso triunfa, lo que estás hablando ahora? Cuando esa idea es viable, es mercado, crece, hay fórmulas. ¿Qué fórmulas hay para que sea un reparto equitativo justo de esos posteriores beneficios? Lo primero es que si yo lo que tengo es una idea, porque estamos dando por hecho de que por tener una idea, tener una capacidad, ya soy capaz, ya soy buen gestor, ya soy emprendedor y ya soy tal. Entonces, si lo que tengo es un activo y un conocimiento, pues bueno, lo que se suele hacer directamente es, yo he llegado a grandes compañías por una parte la idea y por otra un NDA. Le enseñan el NDA, me ha firmado y entonces le da la vuelta y le contato la idea. Y le contato la idea y la empresa dice, hostia, esto lo quiero hacer. Dos opciones. ¿Lo puedes hacer tú? Sí. Vamos a montar una empresa conjuntamente. Y ahí las empresas no son tontas. O sea, quiero decirte, si eso es core, por mucho que lo tenga tal, te necesitan a ti para ponerlo en marcha. Y necesitan que tú estés motivado. Eso significa que, por ejemplo, en una startup tienes que tener participación relevante para poder desarrollarlo. Ellos mismos son los que proponen eso. No hay esas situaciones de me lo quedo yo, me lo llevo y ya está. Eso se produce así. Y si es así, la empresa va a poder destinar X recursos para que crezca, ¿vale? ¿Qué hay que proteger en esas situaciones? ¿Qué va a pasar en el futuro con la compañía? Porque si se convierte esa empresa, esa idea se convierte en monocliente, eso quiere decir que tú estás totalmente enganchado a esa compañía y el futuro es que te integre, ¿vale? Tú ya sabes que vas a llegar a ese futuro, con lo cual tienes que proteger esas situaciones. Te estoy hablando desde el punto de vista del emprendedor. Desde la empresa es lo contrario. Tienes que proteger que esa persona esté en la compañía y las casuísticas futuribles de si esa empresa empieza a crecer, sabes que vas a tener que pagarlo. Pues te digo, pues cuanto antes lo pagues, mejor, porque esa empresa, pero claro, ahí hay que ser generoso y las empresas lo son. Yo las situaciones que tengo, cuando digo generoso es que se paga lo que hoy en día vale la compañía y lo que va a valer en los próximos años, aunque sea con unas fórmulas variables, hay una integración dentro de la compañía, si no, no funciona, ¿vale? Eso hay modelos, oye, como decía, ya está inventado, ya está funcionando, ya se han cometido muchos errores en los últimos años, con lo cual hoy en día ahí todas esas fórmulas funcionan, ¿vale? Que es la protección que se genera antes de empezar y durante el proceso, ¿vale? Y ahí, sinceramente, lo que es importantísimo es estar bien asesorado en cualquiera de las partes. Nosotros, al final, tenemos experiencias de estar asesorando a compañías que al final nuestra aportación ha sido al estar en los dos ámbitos,
poder explicarle bien a la compañía cuáles son las inquietudes y cuál es la situación que vive, en este caso, la startup, el emprendedor o el que viene. De forma que, digamos, que bajen un poco el pie del acelerador, entiendan claramente cuál es la situación de la compañía y se produzca el deal. Pero porque ambas partes llegan a un entente derivado de que, joder, es que el coste de oportunidad es tan grande para ambas partes que hoy en día estos modelos, insisto, están ya definidos y se pueden trabajar, ¿vale? Con lo cual, no tiene que haber ese miedo, lo que hay que tener son las herramientas para poder hacerlo y protegerlo, por supuesto. Claro, pero ya no, insisto, no es una protección de que me van a quitar la idea, es una protección de que, pues sí, que no se me quede cara de tonto mañana porque, pues que he regalado mi idea. Pues sí, pero regalado, no que me la hayan quitado, es diferente. Está claro, David. Perfecto, gracias. ¿Vale? No sé si hay más preguntas, lo digo por la hora en la que estamos, que me habías comentado. Si quieres dejamos 10 minutillos para preguntas. Puedo comentar un poco más, si no, el tema, el caso, el ejemplo, ¿vale? Alguno de ellos, lo que quieras. Vale, pues si quieres, mira, si habíamos estipulado que fuera una horita el webinar, ¿vale? Entonces, para ejemplificar algo, yo sí que te agradecería que nos dijeras un caso de éxito, de cómo esto es factible, es posible para aterrizarlo, y a partir de ahí pues abrimos un turno de preguntas y, por supuesto, nuestro departamento de marketing está a disposición de todos, si queréis ampliar, incluso, ¿por qué no? Si os ha gustado la charla, el webinar y tenemos, porque la verdad que yo creo que tanto David como yo tenemos muchas más cosas que se nos van a quedar aquí, como se dice, en la carne, en el asador, ¿no? Podemos montar otro, es decir, esto es abierto, al final es que interese y si interesa, por supuesto, después de vacaciones podríamos hacer otro Claro, webinar, con podemos lo cual profundizar en cualquiera de estos modelos de innovación abierta. exactamente. Podemos tener después una interacción abierta y si tenéis curiosidad sobre alguno de los modelos de cómo profundizar, nos lo mandáis y vía el aula de la UGI lo abriremos. ¿Vale? Entonces, yo sí que te agradecería que para cerrar nos Por dieras un supuesto. caso de éxito y abrimos un poquito más el Mira, tema de quería preguntas. poner esta diapo también, la que estoy poniendo ahora, porque fijaros, es un poco lo que con esta gráfica ejemplifica un poco lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, al final se trata de poner un embudo a través de todo lo que sería desarrollo interno y desarrollo externo. Ese embudo al final, ¿en qué desarrolla? Pues fijaros, en que acabas haciendo un activo que puede ser core en el mercado, pero que no lo es para ti. Pues ahí tienes fórmulas como licencias, spin-off, ¿vale? Que realizas y que puedes poner, o sea, pones monetizar derivado de que hay otro que lo está desarrollando, ¿vale? Puedes abrir un nuevo mercado directamente y ahí es donde o se abre una spin-off tuya propia o es core dentro de tu negocio, ¿vale? Y aquí es donde está un poco, fíjate, de dónde viene la estructura interna que ha desarrollado una idea y fijaros dónde acaba. ¿Lo veis en esta parte del ratón? Acaba en que en una estructura interna, que es interna-externa, que se hace un venture que se llama, que básicamente es generas una empresa que viene desde dentro, es una spin-off, que rápidamente sale al mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos muy claro el mercado, ¿vale? En esta línea hay uno de los casos que estuvimos hablando bueno, especialmente es interesante, que es, perdonad que estaba aquí todo el rato y no me he dado ni cuenta, que es, pues bueno, esto es un caso concreto de una de las compañías que también con las que trabajamos, de lo que estábamos hablando antes. Al final, la clave de todo esto es que viene de uno de los tantos proyectos del CDTI o europeos que se han hecho, que muchos de ellos están en el cajón. Pues bueno, aquí realmente a través de metodología, después de tener el proyecto, de una metodología más de design thinking, en la que participaron X personas externas, realmente de la compañía había una persona, que es el que realmente había hecho el proyecto, el resto de los que participamos en ese design thinking eran distintos sectores y distintas competencias que dieron lugar a ver cómo esa tecnología podíamos aplicarla a otros sectores, ¿vale? ¿Qué pasó? Que con ese análisis de necesidades de mercados, mercados emergentes, colindantes, que realmente podían tener, se buscó una colaboración, una coinnovación también con otro sector, en este caso era automoción, se aplicó ciertas tecnologías que venían de otro sector, ¿vale? Con otro modelo de negocio.
dio lugar a una definición de retos que nos permitió un desarrollo de producto de base tecnológica. ¿Cuál era el problema en ese momento? ¿Tendrá mercado? ¿Realmente esto lo podemos convertir en una línea de negocio nuestra o hay que sacarlo porque el modelo de negocio es diferente? Y en este caso la reflexión fue también de decir, ¿cómo vamos a pagar la fiesta? ¿Cómo vamos a dotarle de recursos para que crezca? Porque esto es una pyme. Os estoy hablando de un ejemplo de una pyme normal y corriente. Pues ¿qué pasó? Que al final conseguimos que con el equipo interno se hiciese una metodología muy concreta con departamentos de una universidad, centros tecnológicos, como os decía, otra compañía de otro sector que venía de la automoción, ¿vale? Lo que hicimos es montar la estructura, no ejecutarla, montar la estructura por la cual si veíamos que el tamaño de mercado y el test de mercado daba lugar, rápidamente se iba a ejecutar en una spin-off. Y entonces, en nuestro caso, que yo soy muy partícipe de esto, lo que se buscó es una aceleración, una incubación de la idea. Una aceleración, una incubación, porque yo internamente no tengo recursos para hacerlo. Entonces, bueno, en este caso, la idea se presentó a Climakick y, bueno, estuvo durante un año haciendo el MVP, el mínimo producto viable, se tanteó en el mercado y, bueno, la verdad es que tenía sentido. Y como tenía sentido, pues se lanzó la startup con un modelo de negocio totalmente diferente a lo que es la empresa tradicional. Entenderme, esta empresa es una empresa que hace productos para la industria de construcción, o sea, para resinas, para el mármol, para etcétera. Al final, ¿qué tenía que ver con lo que íbamos a hacer, ¿no? Eso dio lugar a una IP que se introdujo en una spin-off, en una startup, como os decía, con un modelo de negocio, que iban a ser clientes diferentes, y lo más importante, se le dotó de algo de recursos, muy pocos, pero con un equipo dedicado. Ese es el mayor recurso que la compañía sacrificó. Entre otras cosas, porque estábamos hablando, aquí esto es una empresa familiar, X hermanos, estábamos hablando, coño, de uno de los hermanos que era el gerente y se tuvo que hacer un proceso de transición para irse a esta compañía. Imaginar lo estratégico que vimos que era la compañía y cómo se dio vuelta, con lo cual implicó una transición, una dotación de recursos y un foco de una persona en esto. La realidad, ¿qué es? Que al final se consiguió el primer cliente, se lanzó la spin-off, se pudo dotar de recursos externos, al final acabamos montando un fondo se incorporó un fondo de capital riesgo a la compañía con una participación minoritaria que está permitiendo que la compañía esté creciendo muchísimo. ¿Cuál es el retorno que está teniendo la empresa tradicional al haber hecho esto? Para empezar, es socia de la compañía. Segundo, a fecha de hoy, produce prácticamente el 100% de lo que esta compañía vende al mercado. Lo produce, con lo cual le está incrementando la cifra de facturación y beneficio, ¿vale? Con lo cual está ayudando a crecer a la compañía, ¿vale? Aparte tiene una serie de regalías por la IP que ha transferido, royalties que se van materializando durante un tiempo, ¿vale? Y ha conseguido un modelo de financiar las operaciones y que la compañía que hemos lanzado sea escalable y realmente pueda salir. ¿Dónde estará su retorno? Durante el camino, y si esta compañía algún día se puede poner en valor, pues el retorno será superior. Al final, ha conseguido lanzar al mercado un producto totalmente innovador en un nicho de mercado que había detectado porque habíamos estudiado el mercado, ¿vale? Ha conseguido dotarla de recursos y lo que al final hemos conseguido es que esta compañía, pues bueno, tenga otra línea de negocio, me refiero a la tradicional, y que algún día, si va muy bien, pues o por dividendos o porque se pueda poner en valor, realmente pues generará un retorno muy grande para lo que es la compañía. Pues bueno, Claro, esto es David, ahí tenemos una pregunta, perdona que te interrumpa, que va ligado con eso, en decir, vale, ¿y cómo transfiero esa buena idea, registro los resultados? Para mí una idea, algo que es lanzado ahora sería una opción, que es ese royalty a la venta, ¿no? Porque una idea puede ser genial, pero si no tiene mercado y no se vende, al final es simplemente una idea, no es un negocio, ¿no? Entonces tenemos una buena idea, pero no tenemos un negocio. Eso es. Entonces una de las fórmulas podría ser, vale, el que aporta la idea va a tener un porcentaje, un royalty sobre las ventas, de forma que todos somos beneficiosos. Quiero decir, si la idea realmente es buena y va a mercado, cuanto más se venda, esa persona más beneficio va a tener
Y si realmente es una buena idea, pero que no tenía mercado, pues evidentemente pasaría lo que tiene que pasar, ¿no? Y que es que no hay beneficio, con lo cual no hay un retorno en esa inversión. Entonces, pues eso es una buena opción, ¿no? Una opción de ya no de robar nada ni de preocuparse si me van a coger la idea, no. Lo que tenemos que preocuparnos, como tú bien dices, es que manda quien tenga demanda, ¿no? Y al final, si se vende, que todos salgamos beneficiados de esa venta. Y lamentablemente, si la innovación no aporta valor y no se vende, pues nadie va a salir beneficiado, ¿no? Y la siguiente pregunta que alguien se puede hacer, derivado de esto, es: ¿y si me equivoco de aquel con el que le estoy asociándome? Bueno, por supuesto, pero eso no tiene que ver con innovación ni nada. Eso tiene que ver con que cuando te asocias con alguien, tienes que enamorar y después casar. Y tienes que estar seguro de con quién te asocias, por supuesto. Claro, O sea, no hay claro. más. O sea, es así de simple. Y tienes que marcar procedimientos, si son dos compañías, para valorar con quién estás lidiándote. Y hay procedimientos para eso. Si eres persona física, pues bueno, pues al final tienes que valorar si realmente te vas a... Y ahí, insisto, el asesoramiento es clave, ¿vale? Para hacerlo. Pero como tú dices, los modelos son muy evidentes. Al final, participación en la compañía, me refiero a participación en el negocio, dedicación porque yo soy gestor y soy la persona que soy idóneo, o si no, simplemente con un modelo de remuneración por regalías vinculadas al IP, ya empiezas a retornar 100% el activo. Correcto. Hay otra pregunta asociada, si la transparencia o la imagen de marca puede ser la clave para conseguir esas ventures. Yo creo que sí, es decir, al final, transparencia sobre todo, y imagen de marca y de personas, ¿vale? Porque las marcas detrás tienen unas personas, ¿no? Y al final nos equivocaremos, sí, pero realmente cuando uno tiene una imagen y traslada una imagen y detrás tiene un equipo que es sobre todo transparente, yo creo que es difícil equivocarse. No sé de tu experiencia en ese caso. Totalmente. Y además, muy buena pregunta, con un apunte que antes se me había olvidado comentar, y es que eh, esto al final lo estamos focalizando todo, como debe ser, en un tema de que necesito estar competitivo. Pero hay una variable vinculado a posicionamiento de compañía, porque soy una empresa innovadora, porque me desarrollo, porque estoy en el mercado ofreciendo soluciones nuevas, etcétera, que eso es un intangible monstruoso. Eso realmente te genera una posición y una capacidad de como marca, como compañía, llegar, que te da acceso a muchas otras oportunidades, contestando la pregunta. Realmente mañana poder hacer todo esto, demostrar que eres innovador, que estás constantemente, porque al final tú vas a tener que hacer 10 y de las 10 saldrá un 20%, pero te van a llegar más como compañía, porque la gente te ve como una empresa innovadora que está abierta, que sabe co-innovar, que sabe colaborar y que lleva a término acciones tanto interna como externamente, ¿vale? Con lo cual es crítico para esa actuación también. Muy bien, perfecto, David. Pues yo creo que vamos a ir cerrando ya porque hemos pasado esa hora que teníamos de objetivo de webinar. Vamos a estar aquí. Yo me quedo con muchos de las ideas y como siempre, siempre que compartimos, un placer estar contigo. Me quedo con el tema de costes, vamos a tener que ir a innovación, a valor añadido sí o sí, no hay otra opción. Me quedo con el tema de foco, me quedo con el tema de velocidad, ¿vale? Necesitamos innovar y ser muy rápidos y sobre todo el tema de adaptabilidad y cómo podemos aprovechar las empresas tradicionales o las empresas más Eso grandes de esa vertiente startup, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, David, si queda algo por tu parte, yo creo que debes cerrar tú esta charla como protagonista y decirle a todos los asistentes que por supuesto nos contacten. Si quieren que detallemos algo en concreto, lo hacemos. Podemos organizar otro webinar más hacia adelante con la temática que ellos quieran y nada, seguimos hacia adelante. Así que cierras tú, David. Nada, yo voy a simplemente dos tips muy rápidos. Primero, animaros a todos a tener este tipo de iniciativas de Open Innovation. Hoy en día, gracias a Dios, los modelos están muy testados y bueno, la gente está cada vez más abierta. El que no sepa por dónde empezar es muy simple. Por ese tipo de iniciativas, webinars, hay multitud de charlas, de conferencias en las que rápidamente te puedes relacionar con personas que están haciendo esas actuaciones, ¿vale? Insisto,
hay que estar con el cliente final, manda al que tiene la demanda, tengo que saber qué está pasando en el mercado, las nuevas tendencias, los nuevos hábitos de consumos, y si no tengo capacidad interna de innovar, tengo que hacerlo, pero no way, o sea, innovo o innovo. Con lo cual, interno o externamente, pero hoy en día, teniendo todas las herramientas y posibilidades de colaboración y co-innovación, la verdad es una oportunidad y una pena no hacerlo. Hay que llegar al mercado los primeros, acordaros. Nada, un placer compartir este espacio con vosotros y muchas gracias por contar conmigo. Perfecto, gracias David. Un abrazo, Un felices abrazo. vacaciones a todos. Igualmente, Chao. chao.